Hola, hola, ¿cómo están? Hoy día ya llevamos como la séptima entrevista de este quinto ciclo aniversario de escritoras y disidencia. Y primero saludarlos a todas, todos, todes, y también saludar a Dictionary.com, la comunidad literaria donde puedes escribir textos breves o también crear tus propias definiciones. Solo debes registrarte con tu nombre o seudónimo y por cada vez que ingreses puedes tener la oportunidad de ganar una gift card de $25 para canjearla a través de Busca Libre. Así que eso, anda a registrarte a Pictionary.com y ahora paso a presentar a la entrevistada que me tiene muy contenta porque y creo que aquí va a haber harto que hablar, tiene mucho. Ella es Luna Miguel, es de Barcelona, es escritora, editora, tiene publicado 8 libros de poemas. Este año tiene su último libro. Dentro de los más destacados están Los Estómagos en el 2015, Poesía Masculina en el 2021 y su último libro de este año, que es Poesía, Un Amor Español. También es autora de la novela El funeral de Lolita en el 2018, de la obra teatral Ternura y Derrota en el 2021 y de los libros de ensayo El Dedo en el 2016, El coloquio de las perras en el 2019, Caliente en el 2021 y Leer Mata en el 2022, que fue acá editado y publicado por los libros de la mujer rota en Chile y con el prólogo de su vecina, la Paulina Flores. ¿Cómo estás, Luna? Muy bien, muy contenta de estar contigo. Sé de toda la labor que haces de difusión, así que feliz de compartir espacio. Qué genial, no, gracias a ti por aceptar y también un honor porque hay mucho que hablar. Yo te contaba atrás de cámara que esto era de proceso creativo, entonces quiero que nada, que me cuentes todo porque leí que empezaste a escribir de muy pequeña. Sí. eh, Y has pasado por todo, por poesía, obra, ensayo. Primero cuéntame, mira, vamos a ir un poco en desorden, ya que tu última publicación es poesía. Em, Cuéntame, ¿cómo fue esto de escribir una obra teatral? Sí. Pues bueno, a mí me gusta mucho moverme por retos. O sea, quien me conoce un poco sabe que yo me muevo me impongo retos, porque si no soy tan vaga y estoy todo el día tan cansada que si no, no haría las cosas si no me impusiera retos. Es decir, si no me impusiera el reto de escribir una novela sobre X tema antes de tanto tiempo, nunca la escribiría. Si no me pusiera el reto de escribir, por ejemplo, con el último poemario, 10 cartas de amor escritas como si yo fuera Gilda Dulittle y no sé cuántos, con su estilo, no las escribiría. Entonces, cuando a mí me llaman de un teatro de Madrid, yo vivo en Barcelona, pero este fue un teatro, el Teatro Clásico de Madrid, me llaman para proponerme escribir un monólogo teatral. Yo, que no había escrito nunca nada que tuviera que ver con el teatro, dije, gran reto, reto aceptado, ¿no? Y entonces pues ahí me puse, o sea, me puse a leer, me puse a redescubrir algunas dramaturgas que sí que tenía leídas y a las que admiraba, me puse a investigar cuál era la conexión del tipo de poesía y del tipo de narrativa que a mí me gusta con otras voces de dramaturgos que conectaban con esos temas, ¿no? Con esos mismos temas que pueden ser la pasión, el deseo, el cuerpo, etcétera. Y, y entonces me senté y en un verano pues escribí la obra de teatro, ¿no? Que se llama Ternura y Derrota, y que por cierto ahora solo salió una pequeña edición muy chiquitita que editaba el propio teatro y que se vendía allí en el teatro y que apenas podía encontrarse en librerías, y ahora lo va a publicar la Bella Varsovia en enero de 2024, corregido el texto, de manera que pues supongo que llegará a Chile, porque gracias a Dios la Bella Varsovia ya se puede encontrar también en Chile, así que si a alguien le interesa este reto, el resultado de este reto, pues ahí lo tendréis. Entretenido. Oye, y bueno, escribiste Ternura y Derrota después del funeral de Lolita, que esa es tu primera novela y de hecho tu única novela. A mí me gustó mucho, la encontré muy, muy, muy entretenida.
Y llevaba escribiendo poesía mucho rato, poesía y ensayo. Entonces, ¿qué te llevó a escribir una novela? Pues mira, no lo sé. Supongo que el reto también. Yo, de hecho, sobre el tema de Lolita, tengo cosas escritas desde los 10 y pocos años. A los 19, de hecho, ya me había contactado una editora, la editora de Alfa de Kai, la antigua editora de Alfa de Kai, Ana S. Pareja. Me había escrito para decirme, bueno, me encantaría que este tema sobre el que has investigado tanto, que es el de las ninfulas y el de las lolitas en la literatura, pudieras escribir un ensayo. Entonces yo, es algo que no hice en ese momento, que se me fue acumulando y acumulando y acumulando, y fue cuando me escribió María Faste, editora de Lumen en España, eh, que me dijo, me encantaría, bueno, me encanta lo que haces, me encanta tu poesía, si algún día tienes algún proyecto narrativo, escríbeme, ¿no? Y yo no tenía ningún proyecto narrativo porque no me siento novelista. A veces he escrito cuentos, a veces, pero siempre, siempre mezclando mucho los géneros, ¿no? De hecho, para mí el funeral de Lolita ni siquiera es una novela, ¿no? Para mí lo fundamental del funeral de Lolita es el diario de la niña, que es género diarístico, que es de lo que mejor me lo pasé escribiendo y es también lo que más conecta con la poesía, ¿no? Entonces eso, ¿no? O sea, yo en realidad quería escribir un ensayo sobre Lolita, pero conforme iba avanzando me di cuenta de que también necesitaba contar una historia, ¿no? Y fue eso, fue imponerme el reto de qué pasa si esto, de lo que tengo tanta información y tantas entrevistas con mujeres abusadas por profesores o por familiares mayores que ellas, tantas mujeres que se han sentido relacionadas con el término Lolita, tantas entrevistas también con algunos de esos hombres que han estado con niñas, ¿no? Tanta bibliografía a cuestas, ¿qué pasa si en vez de escribir un ensayo, escribo una novela, ¿no? Y pues ese es el resultado, ¿no? Aunque para mí interiormente, en mi imaginación, yo quiero pensar que el funeral de Lolita es otro ensayo. Ay, ya. Oye, pero es Un muy ensayo, buena. un ensayo ficcionalizado, sí. Sí, yo me lo leí en un rato, así como de un tirón. Es muy entretenida a pesar de la temática. Bueno, pero es ficción, es ficción. También te quiero preguntar, ahora, porque quiero dejar los ensayos para el último. Ahora Muy bien. sobre la poesía, tú, bueno, tus primeras indagaciones como la escritura fue a través de la poesía, Sí, que para mí es sí, como lo más difícil, escribir poesía. Entonces, ¿cómo sí, te yo se creo dio a que, ti? sí, yo creo que es complejo, pero también es complejo corregir y es complejo elegir desde qué lugar vamos a hablar y cerrar un poema es profundamente complejo, ¿no? Porque eh, se te cae el mundo encima, ¿no? Hay tanta poesía magnífica, hay tanta facilidad para caer en el error y para caer en la cursilería y para caer en la tontería, ¿no? Con el género poético, para caer en las obviedades, que el trabajo de edición y de corrección a una misma es muy, 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 muy complejo. Pero también es cierto que no sé si le pasa a todo el mundo, entiendo que a lo mejor hay que tener no diría sensibilidad previa, pero sí un entrenamiento en lecturas de poesía, porque yo creo que para poder escribir poesía hay que leer mucha poesía. Eh, sí que hay como una naturalidad de un primer momento, ¿no? Yo yo tengo mis cuadernos desde los 12 11 12 años, y antes también tenía cuadernos, pero de dibujo, de niña, no escribía tanto, y me doy cuenta de que están todos llenos de versos, ¿no? No de poemas, sino de versos sueltos, de ideas sueltas que para mí están pensadas en un tono poético, ¿no? Entonces ya digo, para mí es lo natural. Para mí lo natural, cuando empiezo a pensar, cuando pienso, te juro que pienso en verso, seguramente, ¿no? O sea, cuando tengo una idea sobre un tema que me importa, eh, la primera reacción física mía es que eso me salga de manera versificada, de manera poética, ¿no? Entonces, yo creo que el verdadero trabajo es ese, el verdadero trabajo es la corrección y el convertir esas intuiciones, esas intuiciones líricas, esos pensamientos que han salido de ti como versos, convertirlos verdaderamente
en un texto que tenga sentido y que sea y que funcione y que sea arriesgado a nivel de lenguaje y a nivel de forma. Ese es un poco el reto, ¿no? De darle forma a ese primer escupitajo que sale de nosotros. Y a qué edad empezaste a escribir poesía y a qué edad empezaste a leer? Porque primero empezaste a leer o empezaste a escribir. Yo empecé a leer, a ver, también tengo la suerte de que me leían. Mi madre y mi padre eran muy lectores, eh, se- la literatura era su vida y entonces yo creo que quisieron hacer de mí también algo, un pequeño ser literario, ¿no? Me regalaban muchísimos libros, me leían muchos poemas, pues tengo recuerdos de estar en Almería, en el puerto, mirando el mar. Almería es una ciudad del sur de España que tiene desierto y tiene montaña y tiene mar, entonces es un espacio muy raro, es como una especie de pequeño Marruecos en la península ibérica, ¿no? Es como casi África y, y es una ciudad muy pequeña y aunque digan que con poca cultura, yo creo que bastante cultural a pesar de tener pocos recursos, ¿no? Una ciudad bastante humilde. Entonces en ese mar humilde, ¿no? En cuyo fondo estaría África, aunque no se vea desde allí, eh, mis padres se sentaban y leían cuentos de Cortázar. Y yo de niña, pues estaba allí con ellos, mirando el mar y escuchando a Cortázar, ¿no? Entonces, todas estas escenas, ¿no? Que a lo mejor ahí yo no les hacía mucho caso en ese momento, a mí yo creo que se me iban quedando, ¿no? Es decir, me obligaban casi a estudiar literatura desde niña, ¿no? Aunque yo no supiera que lo estaba estudiando. Y yo creo que de eso ya se te queda un ritmo y se te queda una costumbre. Y siempre hay una viñeta de una humorista gráfica, bueno, de una dibujante y pensadora española que se llama Flavita Banana, firma como Flavita Banana. Sus escenas feministas suelen ser bastante polémicas en Instagram. Y hay una escena que dibujó que es de una madre sosteniendo un celular, ¿no? Un móvil, y, dice, y su hijo mirando también el celular y le dice a otra madre, ¿cómo consigues que tu hijo lea? Y es que ella está leyendo y el hijo está leyendo también, ¿no? Entonces, al final imitamos un poco lo que vemos de nuestros padres, lo malo y lo bueno. Yo no sé si leer es malo o bueno, pero yo lo imité. Entonces empecé a leer a partir de ahí y desde muy pequeña, mm, pues de repente me empezaron a interesar lecturas adultas, ¿no? Piensa que yo leía la saga de Harry Potter al mismo tiempo que leía la generación Beat. Entonces, esto pues evidentemente me hizo mucho daño a mi salud mental y, y al final pues el experimento, el conejillo de Indias que yo fui para mis padres, pues acabó resultando ser, no sé si exitoso, pero dio sus resultados, desde luego. Entonces, claro, yo no puedo entender la escritura sin la lectura y, por supuesto, empecé a leer antes que a escribir, pero inevitablemente, y tú lo sabrás bien, toda lectura te impulsa también a escribir, ¿no? Toda lectura te lleva ni que sea a escribir sobre lo que te parece lo que estás leyendo, ¿no? Eh, entonces, inevitablemente, mis primeros cuadernos son como versiones de cosas que yo iba leyendo, reflexiones sobre aquello que yo leía, y yo creo que desde entonces, y esto ha seguido, porque todas mis obras son absolutamente metaliterarias y los personajes están inspirados en otras obras literarias, etcétera, desde los 11 años escribo sobre libros, realmente. Y escribo sobre cómo los libros me afectan a mí y cómo afectan a mi cuerpo. Entonces, podría decirse que no he cambiado el modus operandi desde entonces. Sí, interesante. Oye, y cuando escribías le mostrabas a tus padres los escritos. Algunos me daba vergüenza, pero algunos sí. Yo creo que hubo un cambio muy fuerte en mi vida, que es tener ordenador. La primera vez que mis padres, había solo un ordenador en casa eh, y lo compartían los dos en su habitación, pero hubo un momento a los 13 años, cuando yo cumplí 13 años, cuando empezó el curso, eh, que de repente me regalaron su ordenador viejo. Entonces el hecho de tener yo un ordenador
de repente hacía que todo lo que yo escribía en mis cuadernos lo pudiera pasar a limpio en Word. Y el hecho de repente ver tus textos con Times New Roman en una pantalla, de repente eso hacía que algo hubiese cambiado, ¿no? De repente era como, además lo podías guardar en tu ordenador, es decir, yo no guardaba los textos en una carpeta en el ordenador de mis padres, que podía ser leído en cualquier momento, sino que ya era mío, ¿no? Era como esa sensación de, por fin tengo una carpeta en un ordenador en Windows en donde puedo meter todo lo que escribo ordenado, corregido, sin tachones, fea de adolescente, ¿no? Y para mí te juro que ese fue el cambio y fue a partir de ahí, de la posibilidad de poder editar mis textos digitalmente, que yo empecé a enseñarle mis textos a otras personas. Fue también ahí cuando me abrí un Fotolog, fue también ahí cuando abrí un MySpace, ¿no? De esa época. Y ahí es donde también podía subir yo las cosas para que las vieran compañeros míos de clase o gente que iba conociendo por foros de internet interesadas también en literatura, ¿no? Entonces, yo empecé a enseñar mis textos tanto a mis padres como a mis familiares, amigos, etcétera, una vez pude volcarlos en Word y tenerlos ahí. La tecnología me ayudó a, a poder dar ese paso. Oye, ¿y tus padres qué te decían de los textos? ¿Les gustaba? ¿Te corregían? ¿Te motivaban? Yo escribí un primer poemario como entre los... El día que cumplí, 3 días antes de cumplir 14 años, me propuse a mí misma escribir un libro de poemas. Pensé que a los 14 ya iba a ser adulta, mi vida ya iba a cambiar. Mentira, seguía siendo tan estúpida como antes. Pero me impuse escribir un libro que se llamó Cuaderno Nepalí, porque yo tenía unos cuadernos que ponía Made in Nepal. Entonces, como que mis cuadernos eran cuadernos nepalíes. Y entonces, por ahí los tengo guardados, bajo llave, porque son horribles. Pero bueno, la cuestión es que yo me propuse escribir este poemario y esto es 2004, claro, yo justo cumplo ahora, justo va a hacer 20 años, ahora, bueno, no, justo va a hacer 19 años, yo ahora cumplo 33 en noviembre, pues cuando cumplí 14, de noviembre a diciembre escribí un pequeño libro que se llamaba eso, Cuaderno Nepalí, y me hace gracia porque lo tengo ahí guardado en unas cajas y está entero tachado y comentado por mi padre. Obviamente muy benevolente, ¿no? Muy, qué bonita imagen, ¿no? Es decir, el poema es horrible, pero esta imagen es bonita, ¿no? O qué interesante esto, ¿no? O deberías escribir más sobre este tema, o cuidado, esto es demasiado anecdótico, ¿no? Está ahí su letra, muy reconocible, letra de profesor, además, eh, y, y precisamente estos poemas, los que escribí entre los 13 y los 17, ahora los estoy corrigiendo mucho, 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 porque los voy a publicar con un ensayo sobre la precocidad, sobre si podemos ser, o sea, sobre los comienzos de los escritores, ¿no? A mí me interesa mucho esta cosa de cómo empezamos a pensar y cómo empezamos a escribir, porque muchas veces hay resonancias. Es curioso porque los primeros poemas de muchas personas son casi definitivos para poder entender su poesía, ¿no? Si nos vamos al primer poema de, no sé, de Silvia Plath, seguramente ya veremos en ella cosas que luego amplió y desarrolló, ¿no? Yo creo que antes hablábamos de por qué empezar a escribir poesía. Yo creo que todo el mundo empieza escribiendo poesía realmente, o muchos escritores empiezan escribiendo poesía desde muy jóvenes, ¿no? Es un género que quizá por eso, ¿no? Por la velocidad, o sea, cuadra mucho, viste bien dentro del cuerpo adolescente, ¿no? Entonces ahora me interesa mucho escribir, pensar a propósito, ¿no? De qué significa la literatura escrita en la adolescencia. Hay muy poco escrito al respecto. Bueno, tenemos poeta chileno y poco más. O sea, desde la ficción tenemos mucho, pero desde el ensayo no tenemos tanto. Eh, entonces voy a hacer como una especie de mix de el ensayo con los poemas que escribí a los 13 años, o sea, entre los 13 y los 17, y el título del libro será A la edad de 15 años empecé a hacer el amor. Y saldrá el año que viene también, medio ensayo, medio poesía. Y ahí contaré todo esto. Qué entretenido. Oye, ¿y qué poetas
Sí, sí. ¿Con qué poetas empezaste? ¿Quiénes te inspiraban en un principio? Pues aquí en España, no sé qué poetas estudiáis en Chile, ¿no? A esa edad, pero en ese momento nosotros estábamos en el colegio, en el instituto, se leía principalmente la generación del 27, Lorca, Vicente Alexandre, Alberti, Cernuda, etcétera, puro macho. Sí. Em, pero Pero bueno, la cuestión es que yo me enamoré brutalmente del poeta Vicente Alexandre, es un premio Nobel español que a mí me fascina y que tiene una poesía amorosa que sigue siendo de mi absoluta devoción. Y, y era lo que más, era de lo que más leía. También leía mucho pues, la poesía de la generación Beat, leía mucho a Bukowski, eh, no leía apenas mujeres. Fue más tarde cuando empecé a leerlas. Fue más tarde también porque había una necesidad de reconocimiento con ellas, ¿no? Y todos estos hombres hablaban del amor y hablaban de la amada, pero claro, yo me preguntaba, ¿y cómo ama la amada, ¿no? Yo sé cómo aman los hombres en estos poemas, pero no tengo ni idea de cómo aman otras mujeres. Y de repente sentí que yo no podría existir, que yo no podría estar en este mundo si no sabía cómo amaban otras mujeres, ¿no? Y fue ahí cuando empecé pues a interesarme por eh, poetas españolas como Aurora Luque o como Amalia Bautista, luego a Miriam Reyes, Elena Medel, y luego ya pues llegué a Pizarnik, luego ya pues llegué a Silvia Plath, a Anne Sexton, y no me han abandonado desde entonces. Del mismo modo en el que ya no leo a Bukowski, a Silvia, a Alejandra y a Anne Sexton las sigo leyendo siempre. Entretenido. Oye, ahora vamos a pasar a la parte ensayo, que a mí me gusta escribir ensayo, entonces por eso lo dejé para el final. Porque me intriga mucho, bueno, los ensayos que he leído tienen mucha información. De hecho, el leer mata, anoté mucho, mucho, porque había como autores que no conocía, libros, así como, "Ah, estoy anotando". Pero antes de ese, quiero saber, porque me llamó la atención, entré a Goodreads y leí Caliente, a mí me gustó, y vi que tenía como comentarios muy polarizados. O lo amaban o lo odiaban. Y era como, ¿por qué? Tú, no sé si lo has visto esos comentarios o qué piensas al respecto, por qué ese libro puede ser como tan controversial. O sea, no sé, para mí quizás no es un tema, o sea, lo encontré muy interesante, necesario y todo, pero sentía que había como gente que era, como no sé, que hubiese sido lo peor del mundo. Sí. No porque A ver, estuviese mal escrito, sino que por la temática que abordaba. sí, no, esto es un problema que voy a tener toda la vida, ¿no? Quiero decir, lo he dicho, mis temas principales son también cómo la lectura atraviesa el cuerpo y Mm. cómo todo atraviesa el cuerpo, ¿no? He escrito el cuerpo es mi tema, ¿no? Y el cuerpo en la lectura, Leer Mata es un libro también lleno de sexualidad, ¿no? Toda mi poesía está llena de reflexión sobre el cuerpo y claro, la sexualidad es una parte fundamental del cuerpo y del intelecto también, ¿no? Yo creo que muchas veces negamos que lo sexual pueda tener algo de intelectual también, ¿no? Eh, y al final es lo que nos conforma, porque hoy en día no sé, los temas políticos que hay sobre la mesa en España, al menos es el se acabó, es el beso de Luis Rubiales a la futbolista, el beso no consentido, y al final cuando hablamos de consentimiento estamos hablando de sexualidad, es decir, sabemos tan poco de sexo, o sea, nos empeñamos tanto en condenar la sexualidad eh, que al final acabamos por no conocer y si no conocemos no sabemos tampoco qué es el consentimiento y por lo tanto nos convertimos en abusadores como estos señores, ¿no? Que acaban haciendo esas pequeñas atrocidades, ¿no? Entonces, como sociedad tendemos a negar todo lo que tenga que ver con el sexo porque nos da miedo, porque nos parece, porque nos da risa, porque nos da pudor. Entonces, yo
yo es que es uno de mis temas predilectos, también porque me da risa, me da miedo y me da pudor, y precisamente por eso lo quiero investigar y lo quiero tratar, ¿no? Entonces yo siempre voy a tener ese problema de que quien quiera leerme, sí o sí, se va a encontrar con el tema de la sexualidad en mi literatura. Eh, y está en todo, desde mi primer poemario hasta el último texto que haya escrito sobre cualquier tema, ¿no? Está atravesando incluso el coloquio de las perras, ¿no? Que es un ensayo literario en el que incluso yo tengo la necesidad de hablar de cómo esas autoras retratan la sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que esa polarización puede venir de ahí, ¿no? De que es un tema que para mucha gente va a ser incómodo y que no se lo quiere encontrar y que no lo considera literatura. Igual Eso es curioso, ¿no? es Mm. extraño porque tú, todos tus ensayos son como muy académicos, citas mucho, como que sustentas bien teóricamente todo lo que estás hablando. Y, y por eso te decía como que cuando leí los comentarios de Caliente, fue como que claro, el malestar no iba hacia, de hecho, me acuerdo porque me puse a ver así como en Goodreads los comentarios que había, no sé, una tipa que decía como, ay, yo no quería saber de su vida personal, y hay alguien que le responde así como, eh, a ver si tú eres capaz de hacer conversar los autores como los hace conversar Luna Miguel, porque También, sí. yo encontré que más que la vida personal es que tú agarras el autor o autores varios y los haces conversar sobre estos temas, no que estés contando tu vida personal, entonces como... Sí. Bueno, aparte hay tantas mentiras ahí, quiero decir, ni siquiera lo que cuento supuestamente que es mi vida, tanto en Leer Mata como en Caliente, o sea, son ficcionalizaciones, ¿no? También sobre mi vida, ¿no? Y cosas que pasan o que si han pasado en distintos años, pero yo intento hacer que confluyan en una narrativa. Ahí mi vida, tanto en Leer Mata como en Caliente, son trampas que utilizo para darle una narrativa. Es decir, a mí una de las cosas que me interesa como ensayista, para huir precisamente de lo puramente académico y de la cita constante y de la nota a pie de página excesiva, aunque en Leer Mata son todas hiper excesivas, lo que me interesa de colar la vida propia o fragmentos o reflejos o ficciones de la vida propia en estos ensayos es precisamente eso, ¿no? Que tengan una narrativa y que se pueda leer como una historia también, ¿no? Pues en Leer Mata está la chica que descubre que va a morir en una fecha y entonces tiene que decidir cómo va a estructurar sus lecturas hasta que muera, ¿no? Y en Caliente es la ficción de que hay un matrimonio que se está rompiendo, que tampoco es una ficción, porque me ocurrió, ¿no? Me ocurrió algo parecido, pero al mismo tiempo me ocurrió de una manera completamente distinta a como aparece ahí contado, ¿no? Sin embargo, yo necesito, como autora, darle un ritmo al texto y me parecía entretenido ver qué pasaba con alguien, con una mujer millennial, europea, lectora, a la que le rompen el corazón, ni siquiera se explica por qué, y ni siquiera se explica en qué circunstancia, le rompen el corazón y entonces hace una búsqueda por la biblioteca, por su propia biblioteca, para ver cómo, cómo otros autores pueden salvarla, sinceramente, ¿no? Y es ahí cuando ella se da cuenta de que a lo mejor le han roto el corazón, pero la historia ya está ahí, la historia ya está hecha y los libros la han acompañado para poder curarle esa dolencia, ¿no? Entonces, bueno, al final el hablar desde el yo me sirve para mentir más. El yo, para mí el yo me sirve, el yo es útil para inventar, para ficcionalizar, y ficcionalizar es mentir. Entonces, yo entiendo que haya gente a la que le moleste un yo impúdico, pero por suerte estamos cada vez más entrenadas en ese yo. Es decir, con Annie Ernaux, con Deborah Levy, con Rachel Cusk, con tantas autoras que se han atrevido a narrar desde el yo, eh, impúdicamente, ¿no? Me parece que hemos conseguido también entrenarnos. Es que a lo mejor estábamos poco entrenadas. Es que muchas veces
pensamos, igual que hay gente que no está entrenada en leer poesía y piensa que la poesía siempre tiene que rimar. Hay gente que no está entrenada en leer literatura y piensa que la literatura siempre tiene que ser ficción y nunca puede haber un yo. Y que si hay un yo ya no es literatura. Entonces, como estamos poco entrenados en algunas cosas, es lógico que eso no nos parezca literario, ¿no? Pero ya digo, hoy con la ola feminista en la que estamos surfeando o nadando plácidamente en algunos momentos y otras veces dándonos revolcones que nos matan en la orilla, ¿no? En esta ola tenemos la suerte de que cierta literatura del yo escrita por mujeres de repente empieza a ser normal, empieza a ser normalizada. Y eso a lo mejor ayuda a que no nos demos tantos sustos cuando una escritora decida poner un yo en sus páginas. Ujú. Oye, y ahora ya pasando a leer Mata, mientras lo leía, pensaba, bueno, no, quizás no te demoraste tanto en escribirlo, pero el recorrido literario que hay detrás es así asombroso. Eh, de hecho, no me asombra que sea como el último ensayo porque hay mucha investigación detrás y eso mismo te quiero preguntar. El, ¿Cuánto lees? Porque a mí no me calza tu edad con todos los libros que has leído, ¿no? Pues Pero toda esta tengo la suerte de trabajar como lectora, entonces es algo que está ahí, ¿no? Es un vicio. sí, sí, yo me sentí muy representada por la lectora bulímica también, pero ¿cómo es este proceso de investigación detrás de leer Mata, bueno, también de tus otros ensayos? ¿Y cómo llegaste a escribir, leer Mata y a sacar como tan bien el rollo de cada tipo de lector? Porque yo después, yo ahora clasifico a la gente con los lectores que aparecen acá. Ah, mira, qué buena. Bueno, fue otro reto, ¿no? Fue un amigo, el editor de la Caja Books en España, que me dijo, oye, tú que estás obsesionada con Simone Weil y con su teoría de la atención, etcétera, ¿cómo crees que afecta esta atención en el proceso de lectura, ¿no? Es algo sobre lo que yo tengo un Patreon, un club de lectura en Patreon, en el que además publico diarios y ahí en esos diarios ya había trazas, ¿no? Un poco de la teoría de leer mata, ¿no? De la lectura como algo físico, de la lectura somática, etc. Entonces, eh, el, tal vez el mayor trabajo, o sea, hacer una bibliografía, crearse una bibliografía interesante para trabajar, es algo que puede ser muy fácil en la teoría, pero que luego la práctica es compleja. Es decir, te dejas mucho dinero, tienes que ir a muchas bibliotecas, tienes que descargarte ilegalmente muchos libros, tienes que hacer muchas preguntas y tienes que intentar ir un poco más allá de lo que otros ya han dicho, ¿no? Y sobre la lectura sí ya se ha dicho prácticamente todo, ¿no? Entonces, mi primera fase del trabajo fue intentar tener sobre esta mesa que tengo aquí todos los libros posibles sobre teoría literaria y sobre teorías sobre la lectura que yo pudiera encontrar en un tiempo determinado, ¿no? Recuerdo que fueron los meses de 2 meses, enero y febrero, en donde esto iba apilándose así la bibliografía y básicamente era un trabajo de subrayado, de lectura casi de estudio, ¿no? Una especie de, yo que no soy muy de estudiar y nunca he sido muy de estudiar, era casi estudiar, ¿no? Era ver qué se había dicho sobre la lectura y, y quiénes eran los grandes autores de esas teorías, ¿no? Y digo autores en masculino porque de lo que me di cuenta es de que efectivamente todo lo que yo encontraba eran hombres, desde Blanchot hasta Barthes, pasando por Calasso, pasando por Humberto Eco, todas las teorías sobre la lectura eran masculinas. Y me dije, bueno, salvo evidentemente Virginia Woolf, que siempre está ahí, ¿no? Y como referente intelectual para lo que busques, ¿no? Para lo que busques, ella siempre te dará una respuesta, ¿no? Gracias a Dios. Pero bueno, la cuestión es que una de las cosas que yo quise hacer es
bueno, llamé a mi editor y le dije, voy a entregarte más tarde el libro de lo que habíamos hablado, porque me he dado cuenta de que precisamente yo, que llevo años luchando por estas genealogías, estos árboles genealógicos de autoras del pasado, me he dado cuenta de que en este libro todo lo que encuentro es puro hombre. No encuentro una bibliografía evidente sobre la lectura escrita por mujeres. Sí que estaba Irene Vallejo, están ciertos nombres, pero no era en la lista de los libros consultados, había a lo mejor 30 libros escritos por hombres y 2, 3 escritos por mujeres, ¿no? Entonces, y muchas veces los que estaban escritos por mujeres eran libros sobre los libros de hombres, es decir, muchas veces ni siquiera con aparentemente con teoría propia, sino comentario de otros, ¿no? Entonces, claro, esto me causó mucho dolor de cabeza y le dije a mi editor, nuevo reto, hasta que la bibliografía no tenga paridad, yo no puedo dar por finalizado este libro, ¿no? Entonces ahí empezó la segunda parte del proceso. Buscar qué había escrito sobre la lectura, yo qué sé, Audre Lorde, buscar qué había escrito sobre la lectura Margot Glantz, buscar qué había escrito sobre la lectura Lina Meruane, buscar qué había escrito sobre la lectura escritoras francesas, académicas francesas, ¿no? Y fue a partir de ahí que de repente pude sentirme cómoda con lo que estaba escribiendo, ¿no? Porque de repente ya había voces, ya había un respeto a unas voces absolutamente acalladas en este tema, ¿no? Y de repente descubrí que había firmas que para mí son mucho más importantes. Una, por ejemplo, Elizabeth Hardwick, me parecía de repente muchísimo más relevante y potente que un Harold Bloom, ¿sabes? O sea, como que de repente era como que eh, me sentía bien porque ya no estaba solo teorizando sobre la lectura, sino que estaba recuperando el trabajo previo que había hecho en Caliente y que había hecho en el Coloquio de las Perras, que es reivindicar también a esas autoras, ¿no? Y dije, podría haber sido un libro muy falso por mi parte si no hubiese hecho ese trabajo, ¿no? Si no me hubiese demorado en buscar a todas esas referentes. Hubiese sido falso por mi parte porque habría renunciado, ¿no? a mi manera de investigar, que es de la mano de ellas. Mm. Oye, ¿y cómo se te ocurrió hacer estos como tipos de lectoras? Mm, bueno, yo me di cuenta de que en casi todos los libros que más me habían gustado sobre la lectura, siempre los autores se autodenominaban algún tipo de lector, ¿no? Por ejemplo, Ricardo Piglia, en El último lector, habla de los lectores, o sea, habla como de los distintos tipos de malos lectores, ¿no? También hay Maxime Decoud, que es un teórico francés, también en el elogio de la mala lectura o en elogio del mal lector, no sé ahora mismo cómo se traduciría, eh, también como que define a los lectores por sus excesos, ¿no? Es decir, esta sería una lectora del lector del siglo XIX, ¿no? Para esos lectores a los que les gustan las novelas gordas, largas, con una trama definida, con personajes tal, con mucha descripción del campo, ¿sabes? Cosas así, ¿no? Eh, con temas filosóficos de fondo, etcétera, ¿no? Estas novelas tochas, ¿no? Entonces, como que él definía a los lectores por sus excesos. Entonces me di cuenta de que como yo soy excesiva en general y me encantan los excesos en particular, pues me di cuenta de que yo tenía que ser esa lectora, ¿no? También me di cuenta de que yo no, yo aunque hago análisis y he hecho distintos tipos de análisis psicológico y psicoanalítico, a mí me da mucho miedo que me definan, ¿no? Me da mucho miedo me daría mucho miedo que le pusieran un nombre a mis taras mentales, ¿no? Prefiero, o sea, me da miedo la medicina en general y me da miedo ir al médico en general porque no quiero que me digan lo que soy, sino que me gustaría intentar definir yo lo que soy, ¿no? Es un poco extraño, pero tengo pavor, ¿no? Que me digan, eres bipolar o tienes depresión o si estás tan triste es por esto, ¿sabes? Prefiero intentar averiguar yo qué es lo que me sucede en la cabeza. Entonces, en ese sentido, yo que me considero siempre una
persona un poco ni siquiera bipolar, sino multipolar. Y la lectura me lleva a serlo, porque la lectura me lleva a ser distintas personas al mismo tiempo. Decidí que esa multipolaridad era precisamente los tipos distintos de lectoras a los que yo me enfrentaba, ¿no? Soy una lectora bulímica cuando hago acopio de libros, soy una lectora tierna cuando leo cosas y pienso en mi hijo, soy una lectora amorosa cuando no puedo dejar de pensar en cómo esas historias de amor que estoy leyendo se parecen a mi historia de amor. Bueno, eso, ¿no? Entonces fue así como surgió esto, ¿no? Eh, yo que estoy incluso en contra muchas veces de etiquetarlo todo, me etiqueté a mí misma. Sí, no, está bueno. A mí me gustó, me cayó bien también lectora sumisa, como que había muchas que yo creo que uno tiene un poco de todo. Así que Sí, sí. hoy te voy a invitar ahora a la dinámica de la llamita. Primero tengo acá la pregunta de la escritora pasada, que es una escritora de ciencia ficción. ¿Lees ciencia ficción? Poquita, poquita, la verdad. Debería, es una de mis asignaturas pendientes. Ciencia ficción, fantasía, novela de terror. Sé que ahora está muy en boga, entonces mm, necesito recomendaciones para un día sentarme y cumplir con ese reto. Sí, ella tiene un... Más encima son gordísimos. Tremendo. Y como Sí, y hacen sagas y todo. Bueno, y ella comentaba que este libro, la protagonista tenía mucho de ella. Entonces, quería saber qué parte de tu personalidad o de tu vivencia has dejado en tus libros o en algún libro en particular que quieras comentar. pues a ver, como hemos dicho antes, hay siempre un gran porcentaje de mi personalidad en las narraciones que, que propongo, pero me gustaría quizá destacar, no sé, Poesía masculina es un poemario en el que escribo desde la voz de mi exmarido. Entonces es un ejercicio que me gustó porque era como contar nuestra historia al revés, ¿no? O sea, al revés, o sea, normalmente yo siempre había escrito poesía desde un yo mm, sin máscaras y fue a partir de ese poemario que empecé a ponerme máscaras, ¿no? Y me gustó mucho el escribir en masculino y el darme cuenta de que yo podía hablar de mí misma en masculino, de que el género me daba igual porque lo que importaba era qué contaba la poesía en ese momento, ¿no? Daba igual que fuera un hombre el que lo narrara o daba igual que fuera una mujer la que lo narrara. Al fin y al cabo, la vivencia la analizaba la propia poesía, ¿no? Entonces me di cuenta de que eh, el yo siempre va a estar ahí, pero el yo siempre va a estar pervertido y eso me encanta. Lo voy a leer porque me interesó lo que dijiste. Bueno. Hoy voy a revolver esto tú me dices stop y empezamos ahí con las preguntas, ¿ya? Ya, esto. A ver. Uf. Mira, lección que aún no aprendes en la vida. Wow. Madrugar, ser ordenada y madrugar son lecciones que sé que al que madruga Dios le ayuda, pero yo tengo cero ayuda de Dios. A mí me ayuda el diablo siempre. Mira, café con azúcar, endulzante o nada. Nada, pero no lo soporto solo, siempre tiene que tener un poquito de leche. Ah, ya. Pero tú eres buena como para tomar café. A mí me gusta tomar café. A ver, no sé si soy buena, pero a mí me gusta beberlo, ¿no? Y de hecho tengo mi cafetera italiana y me compro cafés más o menos. Sí, me gusta el café italiano, el café de Nápoles. Ah, ya. Mira, lugar o situación que te incomoda. Mm, pues mira, el otro día, ayer, hubo una gran conversación con mi pareja a propósito
de los... Él tiene un canal de YouTube muy popular y entonces como que le sigue mucha gente y aquí en España, pues bueno, incluso en Chile nos pasó que le paraban por la calle fans, como que le sigue mucha gente y pues le piden pararse a hacer fotos y todo. Y a mí siempre se me queda como una cara en blanco porque yo no, o sea, yo no soy famosa como él, pero sí que es verdad que cada vez si me pasara, si alguien me encuentra por la calle y me pide una foto, como alguna vez nos ha pasado, sobre todo cuando vamos juntos, me, no sé, me quedo en blanco, no sé por qué alguien querría una foto conmigo. eh, es- mm, sí, o sea, que eso pase en una firma de un libro, en la presentación de un libro, lo entiendo, pero que pase Claro. por la calle de repente como que... Y entonces el otro día estábamos en un museo y yo estaba comprando unas postales del museo para mi hijo, unas cosas del museo, unas calaveritas que había en el museo, y, y claro, yo estaba con la tarjeta en la mano pagando tal, ¿me puedo hacer una foto con vosotros? Y me quedé como en blanco y no sabía qué responder y, y como que de repente me he dado cuenta de que últimamente el hecho de tener visibilidad en redes y que la gente a veces te reconozca, a mí me... Yo no lo entiendo, o sea, me incomoda. O sea, es como que es algo en lo que no sé, con lo que no sé vivir. Sí, es que igual es raro porque como que cruza tu vida personal, o sea, tú ahí estás como haciendo un trámite, en otra Sí, sí, situación. sí, es algo que no entiendo, ¿no? Y yo creo que él lo disfruta porque él es como mucho más, él no es, yo soy muy tímida, él no. Y entonces como que él lo disfruta, pero yo no, ¿no? Entonces se crea como ese cortocircuito de, venga, hazte tú la foto, ¿no? Porque yo de repente me quedo como en plan, es que además siento como, ostras, pero si estoy sudada, no quiero hacerme una foto, o sea, es como, las fotos mis selfies me los hago yo salida de la ducha, ¿no? O sea, quiero decir, no, ahora mismo no puedo aparecer en una foto, me da un pudor tremendo y me incomoda mucho y es una de las cosas a las que más le doy vueltas últimamente, ¿no? Cómo estar en esa situación sin ser antipática con la persona que te Claro. está pidiendo también algo, ¿no? Y cómo poder solventar algo que me da tanta vergüenza. Sí, igual ahí hay un poco de antiempatía con la persona porque eh, he escuchado como de varias gente así como famosa o reconocida que de repente están, no sé, saliendo de un aeropuerto o de cualquier lugar, en un centro comercial, qué sé yo, y como que la gente lo oye una foto y ellos o andan con su familia o están en una situación muy cotidiana, familiar, qué sé yo, personal. eh, y como que los saca de onda y, y eso la gente después lo toma mal, así como, ¡ay, qué pesada! Pero también la gente como que no entiende que, claro, cuando tú subes, no sé, una historia a redes o estás en una firma de libros, claro, estás con esa disposición, pero en un día a día igual es como, creo que sobrepasa también un poco esa intimidad de la persona. Yo, por ejemplo, no me atrevería a pedirle tampoco una foto a nadie por mucho que pase por... Yo recuerdo una vez en Nueva York que estaba en un aeropuerto y en el mismo aeropuerto estaba Sharon Olds, que es una de mis poetas favoritas, pero favoritísimas desde hace 1000 años. De estas que precisamente empecé a leer de adolescente. Satán dice, era un libro que me encantaba, es un libro que me flipa y Sharon Olds la amo. Y de repente la vi pasar y es como, está la pobre señora con su maleta saliendo del aeropuerto, un poco lo que dices, ¿no? Los aeropuertos son como lugares extraños, además. Pero bueno, la cosa es que estaba ella pasando por allí y yo la miré y pensé, ¡guau! La he visto. Y ya está, la he visto. O el otro día con Piedad Bonet, me la encontré también en el hotel en el que estábamos en un festival en Colombia. Y yo pensaba, la pobre mujer está que va a desayunar al hotel, no le voy a molestar yo con una foto o con una firma, o sea, como que yo soy muy pudorosa para pedirlo, entonces pues tampoco entiendo de repente por qué me lo piden, ¿no? Entonces, ya digo, es algo sobre lo que tengo que pensar. Sí, no, pero ahí estoy de acuerdo contigo, que siento que igual hay poca empatía de parte de la gente de ver que fuera de este personaje que uno se crea en redes, etcétera, hay una persona detrás que uno no todos los días tiene buenos días y como no sabes también como
a quién te a quién te vas a enfrentar o si estás, no sé. Uy, ya mira la pregunta, personaje de un libro en el que, con el que te identificarías. Uf, últimamente soy muy fan, y eso está en Leer Mata, de Molly Bloom. Me parece que es la mujer de Leopold Bloom, la velada protagonista del Ulises de James Joyce. Me parece que es un personaje estupendo, un personaje que muy feminista, y que con el que James Joyce consiguió hacer algo, o sea, es de los personajes femeninos escritos por hombres que más me han hecho descubrir cosas sobre mí misma en las que yo no había pensado, ¿no? Me pasa también con Lolita de Nabokov, aunque sea un personaje tan Dolores Hayes, tan arquetípico dentro de la adolescente que está haciendo sus primeros descubrimientos físicos, sexuales, etcétera. Me parece que también me hizo descubrir cosas sobre el hecho de ser víctima y no querer serlo, que pocas veces, o sea, que me parece que ahí, a pesar de haber sido escrito por un hombre heterosexual, etcétera, por un macho, ¿no? Me parece que precisamente esa lejanía de ser un macho le ha ayudado a, quizá a profundizar, ¿no? A profundizar de otra manera y a ver cosas que si ese personaje lo hubiese escrito una mujer, a lo mejor no hubiese, ciertas complejidades y contradicciones no se hubiesen podido atacar, ¿no? Desde la escritura. Me pasa también con las mujeres de las vírgenes suicidas. En general, Jeffrey Eugenides también es otro hombre que creo que escribe muy bien a las mujeres. Y ya digo, son personajes, esos personajes que escriben los hombres, y que de repente, esos personajes femeninos escritos por hombres y que de repente te sorprenden porque dicen algo de ti que tú misma no habrías sabido ver, esos me encantan y me siento identificada siempre con ellos. Súper. Mira, entonces la escritora. ¿A qué escritora revivirías para tomarte un café, un trago, un cigarro con ella? A ver, estaría muy bien irse a la playa a fumarse un porro con Safo, ¿no? Que nos cuente verdaderamente si es que se suicidó o no, si es que era lesbiana o no, si es que eh, bueno, todo, o sea, qué le parecía a Homero, qué le ha parecido que gracias a su nombre, pues ahora, y que gracias a su procedencia, ahora a las mujeres que aman y que se acuestan con otras mujeres las llamemos sáficas por ella, ¿no? Y lesbianas por ella. O sea, me encantaría, ¿no? Poder contarle todo eso, pero que ella nos desvelara más secretos, ¿no? Sobre, sobre lo que fue, sobre lo que significaba ser poeta en su tiempo. Ay, qué buen personaje, nadie la había revivido. Viste, la Paulina Flores revivió a Mistral para fumarse un porro y a la Virginia Woolf para peinarla. Porque decía que ella lo único que quería era como peinar a Virginia Woolf y acariciarla y todo. Oye, y la última pregunta, ¿qué tipo de libros te aburren? Mm, Pues mira, últimamente que estoy leyendo mucha poesía, creo que me aburre la poesía que no, que en cierto grado no se ríe de sí misma, ¿no? Que no se ríe de sí misma. Yo creo que hay algo muy común, o sea, ahora que estoy leyendo el nuevo de Berta García Faed, que es si no decir una de mis, sino mi favorita, mi escritora favorita, mi poeta favorita de España ahora mismo, una de las cosas que me gusta de ella es la ironía, ¿no? Me encanta cuando en la poesía hay ironía. Incluso aunque sea, o sea, incluso leyendo a una Piedad Bonet, que la mencionaba antes, que tiene una poesía muy honda y muy dolorosa, incluso leyendo a Pizarnik, que es profundamente, explosivamente dolorosa. Antes hablábamos también de Silvia Plath, ¿no? Silvia Plath, por ejemplo, tiene Papi, Daddy, ¿no? El poema mítico suyo también está plagado de ironía, ¿no? Entonces, creo que me aburre esa poesía que es tan honda,
y, y que se cree tan importante el poeta cuando la expresa que pierde toda la capacidad de reírse de sí misma, ¿no? Yo creo que la poesía está plagada de humor. Hasta, ya digo, hasta los poemas más hondos y más duros guardan cierta ironía, ¿no? Los poemas más duros de la historia tienen ironía en ellos, ¿no? Ya sea en a través del lenguaje, a través de las repeticiones, a través de las rimas raras, siempre hay algo, siempre hay un punto de risa final, ¿no? O de risa oculta. Y creo eso, que me aburren profundamente los poetas que se creen hondos y filosóficos y tremendos y que nunca ven que lo que están haciendo es estúpido, porque escribir al final es estúpido. Oye, sabes que me gustó mucho tu respuesta y creo que voy a empezar a exigirle a eso a la poesía o a mirarla de esa forma porque está súper interesante Sí. esa mirada. Y ahora te toca dejarle a ti una pregunta a la siguiente escritora, que es una escritora chilena, es bien conocida, consagrada, tiene Vale. tres libros. A ver, algo que me obsesiona últimamente es cómo... Sería una doble pregunta. La ¿Sí? primera es si cree en la magia ¿Ya? y la segunda es si cree que todo lo que estamos ahora obsesionados con lo astral, con el horóscopo, con tal, si cree que todo eso, en el caso de que crea en ello, si todo eso afecta en su escritura. El otro día se lo pregunté también a Guadalupe Nettel, Ujú. es una tremenda narradora mexicana, y, y yo pensaba que me iba a mandar a la mierda porque no nos conocíamos de nada, nos acabamos de conocer en la presentación del último que sacó en Anagrama y es como, bueno, le empecé a hacer como mini preguntas así como tirando hacia la magia y Mira, se una quedó de las sorprendida. preguntas. Ah, sí. Pues sí, o sea, ella, al final estuvimos todo el rato hablando de las casualidades y de cómo la casualidad nos hace pensar en la magia, ¿no? Aunque sea casualidad, ¿no? Aunque sean... Bueno, y entonces como que esto me gustó mucho y entonces siempre lo pregunto. También García Márquez, es conocido la historia de que García Márquez, antes de entrevistar a alguien, él era periodista sobre todo, ¿no? Esa era su profesión, antes de ser solo novelista. Gabriel García Márquez, cada vez que tenía que entrevistar a alguien, leía antes el horóscopo de esa persona Mm. para saber cómo abordar la entrevista, ¿no? Entonces, como que es algo que está ahí velado, pero que yo creo que en la literatura ha tenido mucha influencia. No sé, Gilda Doolittle le hacía las cartas astrales a otros escritores, ¿no? O sea, como que es algo que siempre ha estado ahí y que ahora quizá por la moda del tema horóscopo, pues merecería la pena ver cómo afecta a día de hoy a las escritoras y los escritores. Súper, me encanta la pregunta. Después te voy a contar por qué. Eh, y tengo acá la llama drama, drama, que esta es la pregunta maldita de besar, cazar, matar, la dinámica que tú ya la conoces y que tienes que elegir a alguien para besar, casarte y matar. Tenemos a Silvia Plath, que hemos hablado harto de ella, a Virginia Woolf y a Clarice Lispector. ¿A quién besarías? A ver, tengo la suerte de que me has dicho ya muchas de las respuestas de mis de mis anteriores compañeras en este proyecto. Entonces, voy a intentar responder llevando la contraria a mi primer instinto. Pero yo creo que besaría, ya que alguien peinó a Virginia Woolf y ahora que está bien peinada, ahora que está bien peinadita Virginia Woolf, pues vamos a darle un beso. Además, sabemos que ella era bisexual, entonces pues entiendo que no le será un choque, ¿no? Que venga una chica tatuada y le quiera dar un besito, ¿no? En el caso de que ella quiera corresponderme, claro, el consentimiento ante todo. Pero también pienso que en Virginia Woolf así como de mayor, ¿no? Y, y también pues no rechacemos a las mujeres mayores, ¿no? Besemos a las sesentonas. Ya. ¿Y con quién te casarías? A ver, aquí voy a ser muy cabrona también y voy a ser muy práctica. Y Clarice Lispector, por su historia, tenía dinero, ¿no? Y viajaba mucho y tenía un, ¿no? Quiero decir,
Es decir, a mí me encantaría casarme con alguien que me permitiera viajar por el mundo y desayunar rico y ir a hoteles. Yo creo que el inspector tiene como ese aura, ¿no? De mujer de mundo y tal, que yo me casaría con ella para conocer, para viajar todo el rato a su lado. Qué buena. Bueno, y Silvia Plath sería la que Mira, matarías. Y si con no, Silvia Plath podríamos hacer algo. Podríamos fingir que voy a matarla, pero en realidad me cargo a Ted Hughes. hoy sí, por favor. O sea, podríamos como hacer como una especie de trampa extraña, ¿no? Encender el horno y de repente llamar a Ted y meterle ahí y que se asfixie un rato. Tampoco lo mataría, yo no soy violenta, pero que se pegue un susto. Igual ya estoy intrigada porque hizo desaparecer libros de ella. Claro, Entonces por tengo eso. ahí mi odio hacia él. Sí, Oye, no, ¿ah? yo creo que con lo buen poeta que es le salvaría, pero del susto de casi de pensar que va a morir, no se lo quitaría. Sí, y la última pregunta es, ¿qué estás leyendo actualmente? Pues mira, estoy leyendo poesía rumana porque me voy en unos días, supongo que cuando salga esta entrevista yo estaré regresando de Rumanía. Voy a un festival en Transilvania de poesía. Es un festival al que ya he ido en otras ocasiones. Como aquí es el Puente de la Hispanidad, así llamado, el 12 de octubre, pues nos vamos mi hijo, mi novio y yo a Rumanía y pues con muchas ganas em, de hacer turismo de vampiros y por la mañana y por la noche leer poemas con autores de allí. Entonces estoy leyendo, me ha sorprendido mucho un filósofo rumano que se llama Lucian Blaga, que me parece que es bastante buen poeta. Y él tiene una cosa que se llama te lo digo porque es que tiene un nombre estupendo. Espera, que me ha apagado internet en el móvil para que no nos molestara a nadie. Lucian Blaga. Perdón por hacer esperar, pero como estamos hablando de la magia, esto tiene Sí. buena pinta. Es el primer filósofo rumano. Es que la Universidad de Sibiu, que es la ciudad a la que voy, se llama Universidad Lucian Blaga. Entonces busqué y empecé a leer su poesía, me encantó. Y resulta que eh, tiene una teoría filosófica que se llama conocimiento luciférico. Y Mm. me encanta, o sea, alguien que ha estudiado el mundo a través del demonio, ¿no? Entonces, esto me parece que para nuestros temitas mágicos puede ser una buena vía de investigación. Sí, lo voy a buscar también. Me gusta. Oye, Luna, te quiero Eso es lo que estoy agradecer. leyendo. Te quiero agradecer que hayas participado, por hacerte el tiempo. Te hice madrugar, perdón. No, que va, que va. Bueno, entiendo que allí será tarde, ¿no? O sea, No, acá es temprano, es antes de mi trabajo. vale, 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 vale. Sí, que es nada, te quiero agradecer y espero que lo hayas pasado bien, que hayas disfrutado la entrevista. Sí, sí. Te saqué mucho el jugo, te hice hablar de todo, de todos tus libros. Así Bueno, que, es que yo me enrollo como una persiana también, o sea que... no, no, súper. Así que eso, pues cuídate, que estés muy bien. Un abrazo.